Para que nos den su mirada sobre algo que es tan evidente como es el uso de los medios de comunicación, que hoy día, siglo XXI, bueno, es la base de toda campaña política. Roy Cortina, que es diputado por el socialismo, justamente me comentaba que indudablemente estos son bienes de la comunidad, ¿no? Claro, porque además el artículo 75 es muy preciso. Habla de trascendencia institucional, habla de situaciones de gravedad y de emergencia. Usted sabe que en todos los países hay cadena nacional. Hay dos tipos de cadena nacional. Voluntaria, por ejemplo, en Chile es voluntaria. Los canales se pueden atener o no a la cadena nacional. O sea que es libre, es libre. Es libre. Pero hay muchísimos países en donde la cadena nacional efectivamente es obligatoria. Pero hay un concepto muy importante que en la Argentina se ha perdido, que es la autolimitación. No necesitan detallar en un artículo de la ley que el uso de la cadena nacional, que entra en una línea de tensión con dos conceptos que son fundamentales. Primero, afecta a la libertad de expresión, porque si la cadena nacional es obligatoria, interrumpe la programación de los distintos medios de comunicación. Y además, afecta el derecho que tiene el ciudadano de elegir lo que está viendo. Entonces, en la mayoría de los países, excepto pocas excepciones, bueno, ustedes daban el caso de Venezuela con Maduro y con Chávez. Que después vamos a ver, porque es muy impresionante, ¿eh? Que los dirigentes y los políticos y quienes administran el Estado se autolimitan. Entonces las cadenas nacionales objetivamente son para cosas importantes, de trascendencia. Yo me pregunto, en este país, ¿cómo puede ser que una cadena nacional, la presidenta la use para fustigar a un abuelo, ¿sí?, que hizo una presentación judicial porque por el cepo no le pudo comprar $10 a su nieto como lo venía haciendo? Lo escrachó. Sí. El máximo poder que tiene el Estado corporizado en el presidente, elegido democráticamente, con nombre y apellido, denunciando y tratando de tacaño a un abuelo, o criticando a un opositor, o leyendo lo que escribe un opositor al gobierno, o lo que tuitea, o lo que postea en Facebook. Entonces, estas son las anormalidades. Yo igual tengo una visión, Magdalena, que tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con la concepción del Estado que tiene el kirchnerismo. La concepción que tiene el Estado del kirchnerismo es que el Estado es un instrumento fenomenal para poder enfrentarse con éxito a las facciones políticas que son adversarias. Entonces, de esa concepción, todo es lícito para el kirchnerismo, desde cómo llegar al poder, cómo retenerlo y cómo usarlo. No hay división entre Estado, entre gobierno y entre partido de gobierno. El kirchnerismo lo ha llevado a la máxima expresión y ha contaminado a todo el sistema. Yo veía con preocupación hace 48 horas cómo Aníbal Fernández anunciaba la candidatura de su vice, de su candidato a vice, que es Sabatella, que por otra parte incumple la ley, porque la ley que ellos impulsaron de comunicación audiovisual prohíbe que la máxima autoridad del AFCA sea un dirigente político o alguien que es candidato. Bueno, lo anunció en la Casa Rosada. Ahora, la respuesta del macrismo, ¿cuál ha sido? Anunciar la candidatura a vice de Michetti en una obra del gobierno de la ciudad. Que sí que esto está infestando todo un sistema de precariedad política en la Argentina. Obviamente, el kirchnerismo lo ha llevado a una máxima expresión. Entonces, ¿qué es la cadena nacional finalmente? Es un engranaje, el máximo engranaje que tiene la construcción que ha hecho el kirchnerismo de un aparato paraestatal de medios, en donde con un sistema de premios y castigos, con la publicidad oficial y cooptando a distintos medios de comunicación y usando testaferros, han construido un monumental aparato de comunicación. Sí, pero fíjese que hay una cosa muy interesante, Cortina, y es que si usted mira los números, por ejemplo, programas ultraoficialistas como 678, no miden nada, quiere decir que el público no se lo traga. Usted me completó lo que yo estaba explicando. Precisamente yo creo que la cadena nacional es hija del fracaso de la audiencia, de ese multimedio paraestatal. Pero cuidado, que ese multimedio paraestatal igual hace mucho daño, porque se usa para escrachar, para distorsionar, para informar cosas superfluas. Si acá hay una movilización, usted ya sabe que ha sucedido esto, acá hay una movilización pacífica contra el gobierno. Usted tiene en la botonera del canal 9, en la botonera del control remoto, 9 noticieros. 1 o 2 son los que le van a pasar
la marcha de la protesta al gobierno nacional. Los otros 7 pasan cualquier cosa. Entonces, efectivamente, utilizan la cadena nacional por la falta de audiencia que tienen, pero hacen daño con esa cadena nacional. Bueno, incluso Aníbal Fernández le contestó a alguna de las cosas que usted dijo. ¿Quiere verlo? Sí, sí. A ver. Aníbal, ¿escuchó a gente de la oposición decir que la cadena nacional tendría que ser de menos minutos, aproximadamente de 10, nada más? Pero por mí que digan lo que quieran, porque siempre van a tener alguna cosa para quejarse. Hay uno que tiene tan poca seriedad en su historia y en su gesto que fue y presentó una denuncia penal, una idiotez pocas veces vista. Y si a estos señores les molesta que hagan 740.000 denuncias penales, que nosotros seguiremos tomando esa decisión para que la presidenta le haga conocer a la sociedad que se sigue pensando y trabajando en ellos. Sí. Bueno, pero a mí me extraña que Aníbal Fernández, que además es abogado y además no es un tonto, es un hombre inteligente, ¿no es cierto?, no se dé cuenta de que no puede decir esas cosas. ¿Cómo no van a tener el derecho los ciudadanos, ¿no es cierto?, a impugnar determinadas situaciones? Claro, ahí nos contestó a Gerardo Milman, que en realidad le hizo una presentación en la justicia, y lo de los 10 minutos es por un proyecto de ley que yo he presentado, que en realidad con el artículo 75 de la Constitución está más que claro la autolimitación que debe tener un jefe de Estado con el uso de la cadena nacional. Pero mi proyecto le agregó mayores precisiones acerca de en qué situación estaría prohibido el uso de la cadena nacional. Por ejemplo, no se puede usar la cadena nacional para ir a Río Negro y hacer campaña por Pichetto. No, claro. O no se puede utilizar la cadena nacional para informaciones superfluas acerca de si tiene un perrito o no la presidenta, o no se puede usar para escrachar a un empresario o a un político o a un miembro de la oposición o atacar a la justicia. Eso sobre todo porque el valor, ¿no es cierto?, que tiene la justicia independiente en una democracia, no es necesario que empecemos a explicarlo, es fundamental, es la base del sistema, ¿no? ¿Cómo se puede atacar esto? No, lo que pasa es que han puesto en jaque a la Corte Suprema en estos últimos tiempos, fundamentalmente con el increíble ataque al juez Fait y a la prensa. Porque a la justicia, porque yo creo que de acá a fin de año y luego de que se puedan ir del poder, si es que el pueblo lo decide en la elección democrática, ellos saben que tienen muchas causas por corrupción. Entonces quieren condicionar a la justicia, han presionado, por supuesto, para que Fait abandone la Corte y la Corte quede con 3 miembros, muy debilitada, ¿sí? Y ahí puedan negociar en el Senado los pliegos de Carles y de algún otro candidato de la oposición. Pero Carles ya fue desechado por falta de antecedentes. Bueno, ¿no? por supuesto, pero podrían volver a intentarlo, o yo no descarto que se trate una ley nuevamente para borrar con el codo lo que escribió Néstor Kirchner con la mano, es decir, volver a ampliar la Corte Suprema. Yo no lo descarto. Sinceramente, antes de fin de año, no lo descarto que el kirchnerismo intente hacer eso. Bueno, diputado Roy Cortina, primero muchas gracias y en segundo término espero que se equivoque. Espero que me equivoque. Que esta predicción, ¿no es cierto?, no se cumpla realmente. Esperemos eso. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y por supuesto seguimos en esta noche en donde, bueno, el tema de cómo vivir la democracia, cómo vivir la ley es fundamental para los que estamos aquí y para vos también que nos estás viendo. Por algo te estás quedando con nosotros. Ya volvemos.